Buenas jóvenes, nuevamente Ana Liliana Abreu. Vamos a continuar con las explicaciones comunes. En esta ocasión, pues vamos a continuar en un primer momento con las citas indirectas. Ya en el video anterior le hablé de las directas. Vamos a ver con las citas indirectas cuáles son los detallitos que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, para eso, obviamente, me voy a ir a lo que es la norma APA. Ya le había comentado en videos anteriores que las citas indirectas son las que son parafraseadas. Entonces, estas citas, ustedes tienen que tener mucho cuidado con ellas porque como le había indicado, las palabras no pueden ser igual que la del autor. Tienen que ser ideas y juicios que ustedes emiten en base a la idea del autor. Entonces, precisamente eh, para que no le tome como plagio, ustedes tienen que tomar mucho en consideración esa parte. Entonces, en lo que es la norma APA, nos vamos a citas y nos vamos a lo que son citas parafraseadas. Aquí, obviamente, APA le explica una serie de eventualidades y cosas que ustedes tienen que tomar en cuenta para lo que son las citas parafraseadas y sobre todo le hace mucho énfasis en que hay que evitar el autoplagio, es decir, el plagio de los autores. Y aquí nos vamos directamente a los ejemplos, que es lo que a ustedes más les interesa. Entonces, cita parafraseada, aquí es donde ustedes tienen el contenido, el contenido, entonces tienen que poner, independientemente de que sean, que ustedes le hayan cambiado las palabras, que estén parafraseando del autor, tienen que poner el apellido y el año. Cuando ese tipo de cita aparece que en el contenido no está indicando que están parafraseadas, entonces quiere decir que si eso se somete a lo que es el programa, por ejemplo, del Turnitin que estamos utilizando, no puede aparecer el similitud porque ustedes hicieron un juego de palabras y no pusieron la misma del autor. Entonces, cuando ustedes ponen la misma del autor, entonces se le toma como similitud y se le puede tomar como plagio. Por eso ustedes tienen que tener mucha cuenta. Otra forma de parafraseo es el que ustedes están viendo acá. Ustedes ponen el autor, el año, parafrasean, ven que no hay comillas por ningún lado, no hay comillas, pero más sin embargo, por poner el autor al inicio del párrafo con el paréntesis, tienen al final que poner el número de página, tienen que ponerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que este texto que está acá, uno tiene que verificar que no son una cita directa del autor, que precisamente haya sido un parafraseo que ustedes han hecho. Entonces, cuando se verifique y se nota que son citas directas del autor, aquí es donde viene, por ejemplo, el comentario que yo pongo, está mal citado. O Turnitin se lo asume como una similitud. Entonces, esas son de las cositas que ustedes tienen que tomar en cuenta. Ustedes dirán, pero no me dijeron eso, porque ustedes tienen en la guía. Miren, me voy a ir a la guía. Y en la guía me voy a ir precisamente, déjenme buscarlo, a donde están la parte, vamos a ver, la parte de las citas. Vamos a buscar la cita, formato de presentación. Vamos a ver, elaboración de las tablas. Ok, aquí estamos. Aquí estamos con la cita. Aquí estábamos con las citas que son directas, ¿verdad? Y nos vamos a las citas indirectas. Citas indirectas para que crean el trabajo. Entonces miren el ejemplo que le da acá la guía. La institución tiene que declarar lo que afirma, miren, Walter 2018, cuando dice ¿verdad? No tiene número de página. Y al final, miren, y control tiene Rodríguez, 2016. Ahí yo estoy entendiendo que está parafraseado. Ahí no me puede aparecer nada igual que el autor. Entonces ustedes tienen que tomar mucho en cuenta esa parte. APA se lo explica muy bien. En la guía tienen los ejemplos y tienen que tener mucho cuidado. Por ejemplo, aquí le dice una paráfrasis larga, cuando son muy largas. Al inicio, ¿verdad? Punto. No hay que poner número de página. Se sobreentiende que es una parafraseo. No puede aparecer similitud ahí. Y espero que no sea así. Entonces, aquí más de una obra en la misma paráfrasis. Eso cuando ustedes están hablando, haciendo juego de palabras con los autores. Empieza hablando, todo eso de lo que ustedes están puntualizando, ponen el autor, de que ustedes están hablando en ese autor. Siguen aquí, continúan, ¿verdad? Al 2020, recuerden que cuando ustedes ponen eso es cuando es 3, 4, 5, 6, 7 autores. El al lleva un punto y una coma. Siguen hablando, ahora esta parte es de allá, la beba. Hay varios autores en un mismo párrafo.
pero ahí se sobreentiende que ustedes están trabajando basándose en lo que ellos dicen, pero no poniendo las mismas palabras de ellos, que ahí es donde está la diferencia. Entonces yo espero que en esta parte ustedes se manejen pues muy bien, ya que son cosas esenciales en el momento de las correcciones, en el momento de verificar la similitud y además eso se evidencia un trabajo bien estructurado. Bien, entonces vamos a seguir con un último tema muy importante, que es la lista y la lista o seriaciones en el documento. Usualmente cuando se corrigen, esto es uno de los puntos más que se hace por lo menos mención, porque ustedes no hacen una distinción y hay una distinción entre lo que es la redacción del trabajo cuando ustedes le ponen número, cuando le ponen letra, y APA hace tres distinciones principales. Entonces vamos a ver cuáles son esas tres distinciones. La primera es que es el uso de abecedario. El uso de abecedario tiene que hacerse obligatoriamente cuando son frases cortas dentro del párrafo. Dentro del párrafo, esas frases cortas tienen que ir con letras de abecedario, ABCD, y tienen que estar hechas entre paréntesis. Por ejemplo, la casa está completa, preparada, en armonía con el ambiente. Ven, tienen A, B, C dentro del párrafo. En el caso de ustedes, como son de ingeniería, ustedes tienen a veces lo que son pasos de planificaciones, lo que son, por ejemplo, secuencias, mantenimiento, etc. Entonces, miren este ejemplo. Los pasos para una planificación estratégica son los siguientes, 2 puntos. Diagnóstico, ejes transversales y plan de acción. Frase corta dentro de un contenido. Entonces, muchas veces ustedes lo que hacen es que le dan un enter y empiezan a numerarlo, y siendo eso frase corta. Entonces, eso no está realizado de la forma correcta. Cuando se trata de frases cortas de este estilo dentro del contenido, pues tienen que poner letra de abecedario. La siguiente clasificación es el uso de viñeta. Obviamente sí pueden utilizar viñeta, pero son en casos específicos. ¿Cuáles son esos casos específicos? Cuando la lista de elementos no tienen orden de prioridad. Cuando estos no tienen orden de prioridad y ustedes quieren establecerlo, ustedes lo pueden hacer con sus viñetas. Un ejemplo es este. La característica de las organizaciones no gubernamentales son las siguientes. Eso no tienen orden de prioridad, estamos hablando de características. Dice, son instituciones sin fines de lucro, son organizaciones de servicio social. Ahí yo tengo que poner viñeta. No hay un orden, estoy hablando de una característica. Y la tercera, muy importante, es aquí donde ustedes sí pueden utilizar los números arábigos. Estos se utilizan en párrafos independientes de una serie, conclusiones detalladas o paso en un procedimiento. Y también oraciones separadas en una serie también se identifican mediante el número arábigo seguido de un punto, la primera letra en mayúscula y terminado con punto. O sea, le estoy especificando el formato en que deben de ponerlo. Vamos a ver un ejemplo sencillo, mírenlo acá. Miren un ejemplo sencillo. Ustedes están redactando en su tesis y dicen algunos sabios, cuando se traen elementos nuevos tienden a asumir actitudes de rechazo o resistencia de cambio. Entre ellas se puede señalar la siguiente. ¿Qué pasa? Que lo que ustedes van a señalar son frases largas, son párrafos. Entonces, eso ustedes tienen que enumerarlo. Entonces, ustedes tienen que ponerle 1 punto y escriben lo que van a poner, punto, y sigue con el 2. ¿Qué sucede en esta parte? Que ustedes lo hacen, 1 punto, enter, escriben y eso le toma un automático. Eso le coge automático del Word y no está hecho de la manera correcta. Eso se tiene que hacer de manera manual para que quede precisamente con esta vista que ustedes están viendo. Entonces les voy a enseñar cómo es que deben hacerlo en Word, porque muchas veces yo pongo el comentario no a utilizar el mecánico de Word, hacerlo manual. Algunos estudiantes entonces no entienden esa parte y para eso tengo aquí un ejemplo. Tengo una tesis aquí, unos chicos que trabajaron muy bien y le voy a poner el ejemplo. El mejor ejemplo son las preguntas de investigación. En la pregunta de investigación ustedes tienen que enumerarla. Muchas veces, entonces, hacen esto. Ustedes ponen el número, punto, y dan enter. Punto, y dan espacio, perdón. Cuando dan espacio, ustedes ven ese cosito que está ahí. Eso le dice que está automático. Miren que en lo que es el Word se activa. Eso es lo que es automático. Ustedes no pueden hacer eso automático. Eso hay que hacerlo manual. ¿Cómo se hace manual? Bueno, de la siguiente manera. Yo pongo 1 punto, ¿verdad? No voy a darle el espacio con la barra, sino que me voy a colocar acá con el puntero y doy clic izquierdo y voy a seleccionar añadir ese espacio.
Ya ahí está hecho de manera manual. Ahora se ponen delante del 1 y ahí van a aplicar la sangría que especifica APA, que son las sangrías de los 5 espacios hacia adentro. Entonces aquí yo le aplico la sangría. Ven que no está precisamente con el mecánico. El mecánico, como yo me doy cuenta, acá, cuando no veo que tiene esa sangría exactamente como son los de los párrafos. Bien, cuando voy a la segunda, hago lo mismo. Pongo el 2 puntos, no doy el espacio, me doy cuenta por la rayita azul, sino que me pongo aquí en el 2, clic derecho para hacer la corrección y le digo que le agregue el espacio. Me pongo delante y doy la sangría. Ven, lo mismo con la siguiente pregunta. Pongo el número 3, no doy el espacio, le digo que lo añada, ¿verdad? De forma gramatical. Me pongo delante del 3 y le doy entonces la sangría. Esa es la forma en que se hace las numeraciones, que son desfrase, de manera manual y no mecánica. Entonces ustedes no deben de hacerlo con lo que es esta parte. Esta parte no. Esta parte solamente se usa exclusivamente cuando son las viñetas. Bien, entonces yo espero que ustedes entonces, cuando estén redactando su trabajo, pues no haya que hacerle este tipo de correcciones, para eso le está indicando este video. Entonces nada, simplemente darle las gracias. Hasta aquí algunos elementos comunes que se han podido destacar en lo que es la revisión de su proyecto de investigación.